Escuela de Discipulado. Bien, a todos los hermanos y hermanas, odres nuevos y odres viejos, le damos la bienvenida para que reciba la renovación de la palabra, la renovación, un mensaje más completo. La Biblia tiene más de 5.800 años escrita, existe desde el primer periodo. La Biblia tiene una operatividad de más de 6.012 años, porque la palabra de Dios es eterna, Dios no deja de existir, Dios no dejará de existir nunca. Dios nos ha llamado a nosotros para eternidad. La escuela de discipulados es el propósito de Dios, de que tú te renueves, de que tú, nuevo creyente, recibas la palabra de Dios con la cita bíblica que se te dan, tú la puedas leer y comparar. Al viejo creyente que ha leído las escrituras pueda ya comparar por referencia, por lectura, y verificar que lo que está recibiendo en enseñanza, lo que está leyendo en la escuela de discipulado, está concorde a lo que está escrito. Nada puede ir contra las escrituras. Este pénsulo académico o contenido programático de enseñanza es para prepararte de que tú como discípulo tengas un conocimiento básico de las escrituras. ¿De qué manera? De que en cualquier lugar donde tú vayas, jamás te vayas a descarriar, porque tienes una preparación, porque tienes una relación con el Espíritu Santo, porque tu santidad hará apartarte del pecado. Si pecas, te arrepientes inmediatamente, haces lo posible, todo el esfuerzo para no volver a cometer la misma falta. Y el hecho es de que tu impacto en la sociedad tiene que ser tan positivo y tan bien visto que la gente dé buen testimonio de ti en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la iglesia donde te encuentres. La escuela de discipulado tiene el propósito de nivelar a los nuevos y viejos creyentes, a los ministros como obispos, a los que presiden, a los que son de servicios y a los que son de aprendizaje como discípulos, para prepararse. La duración de este vaciado de revelación, de enseñanza, de predicación, dependerá si tú te mudas o no, si tú tienes vacaciones o no, si tú te sigues congregando o no, o si tú te descarrias o no. Tú eres quien decide qué cantidad de alimento espiritual recibes. Pero el hecho también está de que no te puedes limitar solamente a las 2 horas del día, porque hay 24 horas y se dan 2 horas mínimos diarias de enseñanza. Entonces, si no puedes estar presente en la clase de discipulado, puedes pedir las grabaciones, puedes dar un correo electrónico donde se te descargue, puedes pedir y enviar tu PIN, que también se te puede descargar, puedes pedir la grabación por CD, una colaboración, una ofrenda, porque como tiene un costo, cada uno de los CD, no es que se te está vendiendo, el hecho de que se te está impartiendo, puedes aún también sacarle copia a la clase después de haber sido dictada y vista, para que en cualquiera de las 22 horas restantes al servicio, a la clase de discipulado, como tú te pongas de acuerdo con tu discipuladora, las planificaciones de días, horas y fechas, para que no te quedes atrás, para que tú seas una persona que lo guardes, para que te gradúes en la escuela de discipulado, para que recibas tu certificado y eso te dé a ti un aval en la visión, en la preparación. Esto no te salva, esto no te condena, porque lo que te salva y te condena son tus pecados y Jesucristo. Pero el hecho es de que tú tengas una estructura ministerial, una estructura de reino, de sacerdocio, de que en tu organigrama de tiempo puedas prepararte para lo espiritual, un conocimiento amplio y profundo en la medida de la fe que te va a crecer. Te queremos preparar para la obra exterior, en lo social, en la comunidad, en lo apostólico y lo evangelístico, para seguir ganando almas, para reclutar almas para graduarlo, para tomar de esos que ocupen cargos vacantes del organigrama ministerial de Dios en su agenda, en sus planes de llamados, elegidos, escogidos, preparados y enviados a hacer un trabajo específico. Esta clase de discipulado es donde todos aprenden a manejar bicicleta, pero los puede agrupar ¿en qué? En que habrán unos con disposición según sea su llamado, en que se pueden dedicar a lo segundo,
directamente ser llamado y participar de la obra del Señor, o como parcialmente dedicarse a la obra del Señor, u ocasionalmente dedicarse a la obra del Señor. No hay limitaciones. Hay unos que tendrán vacaciones por sus afanes, por la zarza, podrán tener solamente algunos momentos y épocas del mes, del año, pero tú quieres dedicarle tiempo a Dios, hágalo, hermano, hágalo, hermana, motívese, postúlese con un hermano, una hermana, con un diácono, un obispo, con un ministro, y Él te va a ayudar, porque siempre en el reino de Dios hay espacio para todos. El cielo es enorme, ahí todos cabemos. Entonces, quiero que se agrupen lo que son estudiantes universitarios, lo que son estudiantes de liceo, los que son solteros, los que son casados. ¿Para qué? Para posiblemente hacer los turnos en que los estudiantes podrán asistir muy distinto a los que son solteros y casados, pero vamos a hacer el esfuerzo de que todos por uno puedan asistir eventualmente a una sede, un local. Dependiendo de dónde vivan, tienen que hacer el esfuerzo de estar a esa hora allí. Dios les va a bendecir su esfuerzo y les va a multiplicar. Ténganlo por seguro. Todos aquellos que se comprometen con Dios nunca se quedan sin recompensa. Tiene que ver el horario de su trabajo, tiene que ver el horario de estudio, tiene que ver el horario que usted tiene, si está casado, para su trabajo, para su familia, para el tiempo de recreación de su familia y el tiempo de discipulado. Si usted se muda, por favor, notifique que usted se va a mudar. Porque si usted se va a un sitio y no nos dice a nosotros, es nuestro deber, es nuestra obligación saber dónde está usted, dónde está su líder, qué hace su líder, si lo notificó a alguien. ¿Por qué? Porque hay que dar cuenta por cada oveja. Y usted ahorita, como nuevo viejo creyente, usted es una oveja y usted tiene que dar parte, no pedir permiso, notificar. Hermano, estos 3 meses voy a estar viajando porque me salió un contrato o voy a buscar trabajo en otra ciudad, XY, porque a Dios tenemos que darle cuenta por la ausente, como por la presente también. Entonces usted cuando sea ausente, por favor notifíquelo. Eso no cuesta nada, no le sale caro, un mensaje de texto, un email, un correo, un mensajito escrito, una notificación, una llamada telefónica, hágalo, hermano, porque si no lo hace es desobediencia y queremos empezar con la obediencia a Dios. Bien, seguimos. Si usted estudia, vea la forma en que usted tenga el tiempo de preparar su horario desde la escuela y desde su tiempo libre. Entonces, en que todos puedan planificar su tiempo. ¿Para qué? Para que todos aprendan la misma cosa. Todos vamos a llevarlo al punto de la enseñanza de una bicicleta. Si hay un grupo de 5 personas recibiendo en la escuela de discipulado, los 5 van a aprender a manejar la bicicleta. Cualquiera se puede montar en la estructura ministerial de la visión del organigrama ministerial de Dios para la iglesia, que yo lo llamo la operatividad de Saba. ¿Quién era Saba? Era una reina que descubrió cómo funcionaba el reino del rey Salomón. Esta reina fue tan sabia que se dio cuenta que Salomón había preparado gente lo suficientemente sabia como que todos podían dar e informar cosas asombrosas. Entonces la reina de Saba no se profundizó por las armas, la tecnología de Salomón, sino cómo él había preparado a su gente. Entonces, si hay 5 en un grupo de discipulado, entonces los 5 podrán manejar la bicicleta. Si uno de los 5 se casa, si por lo menos Dios toma 2 para ministerio, si estos 2, uno de los 2 se casa, va a tener menos tiempo para el servicio a la iglesia porque tiene que trabajar por su esposa, para comprar apartamento, casa, amoblar, X, Y, Z, y sostener la familia. Entonces va a tener menos tiempo para el reino. Y si el otro se muda, entonces no va a haber ministros. Pero si los otros 3 aprendieron a manejar la bicicleta, al Dios ver que estas 2 personas se van a transferir de un punto a otro y se van a mudar, entonces Dios llama a las otras personas, siempre va a tener relevancia en el ministerio, de manera que no se va a ver hueco o falla. Entonces, todos prepárense y van a recibir la clase de discipulado. Entre la clase de liderazgo está para dirigir. ¿Dirigir qué? Vigilia, vendimia, servicios de oración, campañas evangelísticas, servicios internos,
para músicos, para corales, para eventos sociales, organizar ONG, asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, para radio, para televisión, para imprenta, para la escuela de discipuladores en sí misma, para la escuela de liderazgo y para la escuela de ministerio, que son los 3 niveles de enseñanza en que se va a preparar a los hermanos y hermanas con estudios teológicos, en convenio con otras organizaciones que tienen sus escuelas para sacarlos preparados en TCU y para sacarlos preparados bien en licenciatura. Entonces, en esto está la parte de administración para ProTempo, la administración, economista y hermanos inversionistas, para que se ocupen en qué, en la operatividad de una iglesia. Cada uno está llamado a formar parte de la vida social y espiritual de la iglesia. Esa es una iglesia relevante y prevaleciente, preparado para que nunca se descarree en ninguna ocasión, ni en cualquier parte, ni en ninguna coordenada geográfica, y donde tú llegues prevalezca y sean capacitadores del buen contenido que el Señor te está dando con esta clase de discipulado. Todos están preparados para la función interna, también nos vamos a preparar para la función externa. Puedes trabajar en lo pastoral y en lo maestro. Puedes trabajar como obispo y como anciano. Puedes trabajar en lo exterior como evangelístico y apostólico. Puedes trabajar en lo exterior como diácono en las obras sociales. Las personas que asistan, por favor, vamos a evitar las críticas, vamos a evitar las murmuraciones, vamos a evitar las quejas. Las personas que asistan a esta escuela de discipulado, sabemos que están entrando a un hospital. ¿Por qué? Porque muchos traen formaciones mundanales que aquí el Señor poco a poco los va a ir transformando. El Espíritu Santo es el único que va a tratar con los nuevos creyentes y con los viejos creyentes. El Espíritu Santo es el único que cambia, Jesús es el que cambia. Nosotros usamos la palabra, le damos la palabra, el buen consejo, no para destruir, sino para levantarlo de esa posición de debilidad y llevarlo a una posición de fortaleza en Cristo. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando veamos una debilidad de un hermano o una hermana, ¿qué podemos hacer? Restaurarle con amor, con mansedumbre, animarlo a que abandone una posición de debilidad, de desventaja espiritual, para que pase a una posición de ganancia espiritual y él pueda pasar a su próximo nivel, a su próxima preparación. Todos preparados en esa función. Entonces sabemos que entre las multitudes van a haber asistentes, van a haber personas visitantes, y no puede ser lo mismo un visitante, un asistente, a uno que ya está activo en el bautismo. Entonces van a ir aprendiendo poco a poco a evaluar y esperar el fruto dependiendo del nivel en que cada uno esté evaluando a los miembros en cualquier momento. Entonces, en esa situación, cuando todos aprenden y tienen la capacidad, cuando alguien se baja de la bicicleta, el otro puede tomar la bicicleta y puede andar. El hecho es que, aunque alguien sepa manejar, muy distinto es que tenga la licencia. Porque ante las autoridades competentes, si no tienes la licencia, los requisitos mínimos que te exige una sociedad, en una ética, moral, valores, principios, si no los tienes, y además de eso no cumples los requisitos de Dios en lo espiritual, entonces ¿cómo puedes activar? No. Entonces por eso vas a tener que pasar por todas las escuelas, desde el primer nivel, que es la escuela de discipulado, después viene el segundo nivel, que es la escuela de liderazgo, para que pases al tercer nivel, que es la escuela ministerial. Entonces, en esas funciones, cuando tú actives, cuando el Espíritu Santo te llame, cuando Dios te llame, te elija, entonces ya tú estás apto, preparado, capacitado para activar. Pablo, es cierto, se cayó del caballo donde andaba, pero él duró un mínimo de 3 años siendo instruido. Pero además Pablo fue a la escuela de Gamaliel, ya tenía una preparación teológica. Entonces, si había salido de la escuela de Gamaliel, mínimo era TCU en teología, o máximo licenciado en teología, con un magíster o un doctorado, ¿cierto? Más 3 años que duró recibiendo revelaciones, preparaciones, hasta que su contenido estuvo listo, salió enviado, preparado. Pero antes de eso, ¿qué hicieron los otros apóstoles? Lo evaluaron, lo tomaron
Le aprobaron como apóstol a los gentiles. Muy bien, una bendición. Está lo siguiente. Unos hablan de Timoteo, que es muy joven para pastorear, para ministrar, pero es que Timoteo creció en la escuela de Pablo y Pablo tuvo una bendición de que la Escritura nos dice desde qué edad Timoteo, Tito, empezaron a prepararse con él. No sabes cuántos años estuvieron al lado de Pablo, con una calidad de enseñanza como Pablo, que es una bendición. Entonces, mis estimados hermanos, mis estimadas hermanas, nunca se es muy viejo para activar, nunca se es muy joven. Lo cierto es que el testimonio, la preparación, la capacitación y el llamamiento de Dios tiene que ir acompañado por la aprobación de los hombres también. Porque a Pablo cuando él inició, aunque estaba preparado, llamado por Dios, enviado por los apóstoles, mucha gente no le creía. Pero el respaldo de Dios en sus palabras, sus proezas y su maravilla le dio aceptación. Y fundó más de 38 iglesias en más de 38 naciones de la Roma del tiempo en que él existió. Entonces, la preparación que tú tienes te permite a ti montarte en la bicicleta en el momento que Dios te llama. Y no que cuando Dios te llama no sabes manejar bicicleta. El hecho es que tienes que estar de turno al bate, como bateador designado en el momento oportuno para que tú seas esa persona que lleve a ganar un grupo de personas en la batalla en que el ejército de Dios está siempre día a día. Si tú estás preparado ya para lo espiritual en lo interno y en lo externo en la comunidad y en lo espiritual, entonces tú como individuo tienes que transferirle eso a tu familia, porque no es posible que tú seas como nuevo creyente o como viejo creyente excelente en la sociedad, pero es un desorden y un caos en la familia. El hecho es de que tú comienzas a recibir en la iglesia como nuevo creyente y comienzas a llevar a tu familia. Recibes aquí, impartes allá. Recibes aquí, llevas allá. Es como que cuando tú estás trabajando en lo laboral, tú le trabajas al gobierno o a lo privado o a ti mismo, como una empresa o pequeña empresa que tengas. Entonces tú decides de las ganancias de tu salario darle a tu familia. Si tú trabajas y le das del salario que percibes de tu ganancia a tu familia, ¿por qué no en lo espiritual? Entonces también tienes que aplicar lo que tú recibes en la iglesia y llevarlos para allá. Después cuando tú eres un viejo creyente, que estás bien formado, entonces ya tu relación familiar es tan fuerte que lo que tú recibes en tu casa, que tú recibes en la sociedad, en cualquier parte, tú vienes y lo das en la iglesia. Pero primero ven, come, y después ve y da. Ven y mira, y después y predica. Entonces vamos a hacer las dos funciones en tu vida. En la escuela de discipulado, los alumnos eran lo que el visionario ha plasmado. Si el líder principal es un maestro, la escuela está garantizada. Pero si tenemos un neófito, si tenemos un indocto, si tenemos a alguien que solamente llegó hasta primer grado, no podemos poner a alguien de primer grado a dar una clase a licenciados, porque se va a ver la diferencia en que no conoce, entonces no le van a recibir. Entonces, por eso te vamos a preparar en esto, para que cuando tú lo recibas, vas a seguir oyendo los cassettes. Si pierdes los CD, si pierdes las grabaciones, si pierdes las copias de las clases, puedes volver a pedirlo porque va a existir un archivo para eso. Entonces, en los dones que asesoran, en lo profético, sabiduría, en la ciencia, en el presidir, en la revelación, se tienen que acoplar para la enseñanza. ¿En qué base? A la visión, al organigrama y a la necesidad de la nación. La nación tiene una necesidad. Vemos los delitos. Más de 12.000 muertos por año. El Estado, el municipio, la parroquia, la urbanización, la calle tiene una necesidad. Madre soltera, droga, robo, hurto, desorden en la familia, divorcios, pleito, ira, contienda. Es bueno preguntar, yo te pregunto, ¿qué ves? ¿A dónde va la sociedad? Entonces, la otra, ¿con quiénes tú podrás ayudar? Hay un peso de gloria, pero en ese peso de gloria el reentrenamiento te fortalece. Veamos lo siguiente. Un astronauta llega a la luna no porque él quiso llegar a la luna, sino porque un hombre pensó llegar a la luna. Pero como ese hombre que pensó llegar a la luna no pudo,
Eso implicó una inversión. Hubo un grupo de personas que, ¿qué hizo? Los gastos, los costos, los retardos, los fracasos, los ensayos, la corrección, el reemplazo continuo, la alianza, la preparación, hasta que logró lo que hoy en día se llama la NASA. Y ya la NASA te envía no un astronauta, sino varios cohetes a la Luna y hasta está llegando ahora a Marte. Va y viene. Entonces, esta escuela de discipulado será como una NASA. Aquí tú vienes, se te prepara como astronauta. ¿Para qué? Para que tú conozcas en el espíritu, para que el espíritu te haga también conocer cómo llevar una nave a un sitio. Entonces, si Dios te ha formado a ti como evangelista, tiene que haber un grupo evangelístico, pero el grupo evangelístico tiene unos dones que tú desconoces cuáles son, que son unos hermanos que te tienen que acompañar a la campaña evangelística. El que es el ministro del maestro tiene unos dones y tiene el don de la enseñanza, el de exhortación, el de presidir, pero hay otras cosas más, que es el de misericordia, que tienen que acoplarse. Entonces, la NASA eso es un laboratorio de perfección. Tu condicionamiento, usted se le va a preparar tanto para que vaya y venga y no para que se quede. Si se quede es su decisión, pero nosotros queremos rescatarlo aunque se quede. En esta escuela de discipulado se les dijo al principio que ustedes serán lo que el apóstol o fundador de la iglesia ve y plasme. Queremos el modelo que Pablo vio y lo que él plasmó. Tomamos de allí para que usted sea en él que tome las acciones y con los dones eclesiásticos usted proporcione la utilidad, la actividad y no ser pasivo. Escuche, usted no puede ser pasivo en una iglesia porque lo pasivo no genera ganancia. Lo que es un pasivo, usted tiene que activarse, usted tiene que ser una persona que va a tener oportunidad de accionar en hospitales, en clínicas, en cárceles, en hogares de reforma, de adicción al cigarrillo, al alcohol, a la droga. La ciudad es muy grande y usted tiene muchas áreas donde operar, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en el taxi, en el tren, en el metro, en el autobús, en el área recreativa, en el deporte, en cualquier área. Usted no puede ser privado de un accionar de Dios. Usted puede tomar la forma espiritual que usted desee. Si usted siempre desea hacer algo para Dios, órele, pídale fortaleza a Dios, ayune, ore, si es posible haga vigilia. ¿Para qué? Para que usted como alumno llene una ficha a Dios, para que lo ponga en su archivo y le haga a usted un especialista con habilidades y destreza que Él le pondrá a usted con el Espíritu Santo, que esos son los dones, las enseñanzas, para que usted lleve un resultado, que es frutos. Entonces esos fueron frutos dignos de arrepentimiento y de conversión que alguien puede tomar. ¿Por qué? Resulta que la gente no ve lo espiritual en tu vida, pero sí ve una conducta, pero sí ve una actitud, pero sí ve una acción y una reacción. Entonces, la gente tiene que ser convencido por tu buen testimonio de que si antes eras una persona que cometía hechos imprudentes, hechos de mala fama, lo vas a corregir. ¿Por qué? Porque la forma cuando tú vayas a darle predicación y enseñanza a esa gente, ellos van a recibirte por lo bueno que tú estás practicando y no porque estás yendo a un lugar a cumplir unos requisitos, unas clases, porque te da pena renunciar. Entonces, cumplir por cumplir un test, no, eso no es suficiente. Esto no es un curso, no es un taller. Este es un lugar de preparación para su vida espiritual, para su salvación. La visión que Dios le dio a Moisés del tabernáculo, hicieron falta muchos hombres. ¿Para qué? Para llenar la visión. En la visión de Dios tú estás incluido. Para que se cumpla la visión de Dios en la tierra de hacer una iglesia y para que tú cumples una función dentro de la iglesia, tú haces falta. Cada visión tiene un costo. Su visión acá, por decir su visión en una urbanización es más costosa
que una urbanización en un pueblo. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado es más caro, la mano de obra, ciertas cosas que queremos tener, un estacionamiento. Pero una visión en un pueblito es más económica porque hay abundante tierra y las cosas son más baratas. Entonces, la cuestión es que, ¿qué vemos? Una visión cuesta, primero, oración, revelación, ser aprobado de Dios. Esa visión tiene que ser plasmada. Esa visión va a ser financiada por Dios. Entonces, hay una visión a la que Dios anexa personas. A esas personas Dios le envía finanzas. A esas finanzas para que haga realidad o materialice lo que es la construcción de un templo, un estacionamiento, escuela para niños, preparación académica, escolar, preparación musical, en la que haya también una serie de planteamientos de la membresía para que también se le dé vida a esas visiones y esos sueños. Entonces, tú eres una persona que se va a convertir en un protagonista, en un participante de la visión de Dios. Tú eres un alumno. Entonces, si eres un alumno, tú eres un Eliseo. Debes tener un Elías. Un Elías prepara un Eliseo. Un Moisés preparó un Josué. Entonces, ¿quién es tu maestro? Tienes que ver tu discipulador. Hay hermanos que pueden rotarse dependiendo de los discipuladores que existan. Pueden rotarse de discipuladores a otros siempre y cuando les notifiquen que van a asistir a la clase del otro discipulador, porque lo que queremos es que usted no se ausente sin notificar por qué causa. Hay discipuladores que saben hacer llegar mejor la enseñanza, mejor la preparación, que te llena, que te sostiene, que tienen la unción, que tienen la revelación, y eso a ti te lleva a otro grado. Cuando tú dices, yo quiero estar en esa enseñanza porque se siente una bendición mientras él enseña. Entonces, vamos a hacer algo con la enseñanza. No quiero que vayan a denigrar a los que van a ser los discipuladores. ¿Por qué? Porque no pueden confundir lo que es calidad de alimento a lo que es humildad y a lo que es falta de humildad. Si tú tienes una calidad de alimento y tú sabes cocinar y tienes sazón y gusto, si a ti se te prepara una mala comida, tú no la vas a comer, ¿verdad que no? Si tú sabes que una comida está mala, no la recibes. Si tú sabes que una comida está cruda, no te la comes. Si tú sabes que se pasó de sal, tampoco la recibes. Entonces, el discipulado, las enseñanzas, la predicación, la administración sobre tu vida es así, es un alimento espiritual que se te está preparando para cuando tú la pruebas, para cuando tú la oigas, la recibes, la retengas, la analices, tú seas capaz de hallarle gusto, porque ahí hay una palabra de Dios revelada para ti, porque hay una palabra de preparación que te va a llevar a ti a un nuevo nivel. En esta escuela de discipulado tienes esto como introducción. Bien, la próxima clase, o la clase número 1, se va a llamar Rompiendo la maldición de la tierra. Quiero que estén preparados, hagan sus oraciones, comiencen a leer las escrituras. Lo que no entiendan, subrayenlo en sus Biblias, anótenlo en el momento que tengan tiempo con el discipulador sin interrumpir las horas de enseñanza del discipulador. Háganle sus preguntas, sus incógnitas. ¿Para qué? Para que comiencen ustedes a tener también su vínculo con Dios, su revelación. Esto solamente es una introducción para que usted se anime a leer las escrituras, para que usted se anime a venir a oír a su discipulador, a su maestro, al que tenga el don de la enseñanza, para que lo prepare usted, para que usted sea un próximo discipulador con buen testimonio. Dios le bendiga. Hasta acá está la introducción de la escuela de discipulado. Queremos ser de bendición para su vida. Queremos que el Espíritu Santo se mueva sobre usted. Queremos que Él sea el que le llene de conocimiento. De que su plato en el momento de comer, de usted sentarse a comer la enseñanza, de que en el momento que usted se sienta a oír la predicación, se sienta a oír la enseñanza del discipulador, de su pastor, de su maestro, del evangelista, del profeta o del apóstol, sea del diácono, sea del obispo, del anciano, usted tenga un buen contenido en su plato, de que usted no esté pasando hambre en la iglesia,
de que usted no salga carente en la predicación, de que usted salga lleno y sustento y con gozo de volver y regresar el próximo servicio, porque hay una palabra que te llena. Escuche, en el llano, cuando viene el verano, y los que son dueños de rebaño, de vacas, cuando no han sembrado pasto, porque una cosa es pasto y otra cosa es maleza, que es el pasto. El pasto es lo que nutre el rebaño y la maleza es lo que nace naturalmente, pero cuando viene el verano la maleza se seca. Pero el pasto, cuando viene el verano, por más fuerte que sea, siempre tiende a estar un poco más verde y más nutritivo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega el verano hay algo que se llama ensilaje, que es la preparación de la comida para cuando llegue el verano, para que las reses no bajen de peso y no sufran mucho y no se pongan flaquitas y no baje la producción de leche y no baje la producción de carne, para que el beneficio sea completo tanto en verano como en invierno. Dice la palabra que el que cosecha en verano es sabio. En el llano, el que no ha sembrado pasto en verano, las vacas rompen el alambrado para salir a comer donde hay pasto. Pastores, se acerca un verano, hay alguien que está sembrando buen pasto y no es maleza, no es hojarasca, es un buen plato a la mesa. Si sus reses, si sus ovejas comienzan a bramar por el alimento que se está dando profundo y revelado, que los hace fortalecerse en el espíritu para prevalecer, para ser militante y relevante en el tiempo, debe invertir también su tiempo, su ocupación y preocupación para poner riego en el verano. Cabe pozos en invierno, en abundancia de la oración, de la revelación, de la vigilia y de su vínculo con Dios. Cabe pozos, haga lagunas para que tenga agua. Y después en el verano saque de ahí esa agua y échele a los pastos para que las ovejas no se le vayan de su congregación ni de su grey. Porque ¿qué ha pasado? Que mayormente usted ha estado trabajando para otros pastores. Entonces tiene que trabajar para usted mismo, claro, para el reino. Pero entonces le trabaja a Dios, la recompensa es. Pero también hay una satisfacción porque su congregación se vea llena. Pero que su rebaño no rompa la cerca para bendición. Esa bendición usted la tiene para su vida. Bien, en la escuela de discipulado te servimos de bendición. Esta bendición es para usted. Recíbela en el nombre del Señor. Sirve para ustedes el hermano Jan Hernández. Este es el punto de preparación para la escuela de discipulado. Quiero presentarle de análisis, de estudio, de revelaciones, de evaluación, cómo debería funcionar una iglesia. No es una orden, sino recomendaciones, tampoco es un manual. Es la orientación bíblica, la dirección de Dios, de cómo se establece una iglesia en su fundamento en Cristo Jesús a través de sus escrituras. Pero como el modelo original se perdió porque la iglesia primitiva, al nacer con el tiempo del Pentecostés, 50 días después que Jesús resucitó, se establece en Israel un grupo de hombres y mujeres a lo que se le llama los apóstoles y sus seguidores en el aposento alto. Cuando Israel está sucediendo la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesucristo, hay un grupo de personas reunidos esperando en una fiesta un don, una venida del Espíritu Santo. Entonces la fiesta de Pentecostés representa lo que son los días de anticipación y preparación para recibir el Espíritu Santo en la forma figurativa de la fiesta de Israel, pero para nosotros es un don. Ya hoy en día no es una fiesta, es una celebración continua, día a día, que tú tienes el Espíritu Santo y que no lo haces de año en año como una fiesta lunar de Pentecostés. Los apóstoles establecieron la iglesia, el fundamento. Pedro tiene la llave de la iglesia,
en la que él debe abrir su fundamento, su palabra, su predicación, su revelación directa de 3 años con Cristo, de su relación con el Espíritu Santo, más Pablo entra a una profundidad de que él no tiene un límite para enseñar a los judíos y para enseñar a la iglesia gentil. Entonces Pablo comienza con unas revelaciones más profundas en las cuales Pedro dice que hasta aún es difícil entenderle a Pablo, inclusive Pedro teniendo la revelación directa de Cristo y aún la relación con el Espíritu Santo. Como la iglesia primitiva se corrompió cuando Constantino, 300 años después aproximadamente, declara que la religión oficial es el catolicismo. La palabra catolicismo significa cristiano único, universal, un cristiano único a nivel del mundo, del planeta, pero está pronunciado en griego. Al latín, al español, quiere decir cristiano único, cristiano verdadero. Ese es el catolicismo. Entonces, cuando alguien dice que es católico, está diciendo que es cristiano, solamente que no sabe lo que dice porque solamente lo oye en las misas del cura y por repetición de generación en generación porque su abuelo y su papá han sido católicos. Entonces, quiero que te familiarices con el término católico y cristiano, porque el término cristiano es el que aparece como fundamento bíblico. A nosotros puedes usar, algunos usan un derivado como evangélico que no tiene origen bíblico, sino que dice evangelio, pero es un sinónimo como despectivo de decir que es alguien que está anunciando el evangelio, el evangélico. Unos no han querido usar el término evangélico porque como han visto que tiene fluctuación, le falta profundidad y una serie de cosas, entonces usan el término cristiano que es más original de la etimología. En fin, lo que el Señor quiere es que usted dé buen testimonio. El Señor lo que desea es que usted sea firme, fiel, que usted, aunque caiga en tentación, aunque caiga en pecado, se levante, se limpie con la sangre de Cristo y vuelva otra vez a seguir adelante y no se rinda por el pecado, porque todos pecamos, pero abogado tenemos, que Jesús el Salvador, que por medio de su sangre nos ha limpiado de todo pecado para salvación y misericordia a todo aquel que en él cree, mas no se pierda y proceda para vida eterna por el amor de Cristo. Lo que sucede es que el fundamento de la iglesia, en lo que estamos aquí, como introducción a la escuela de discipulado, como primera etapa, contiene unos temas principales, un aproximado de 40 clases, 46 clases, que cada uno va a ver. Por más que usted tenga más años en el Evangelio, y usted oyendo esta grabación, usted oyendo esta clase de discipulado, los que puedan sacar copia de este material, leerlo, oírlo, van a aprender a una nivelación. ¿Por qué? Porque muchos dicen saber, no, yo sé cómo es, yo lo he leído, pero el hecho es de que usted tiene que saber un orden que Pablo estableció por el Espíritu Santo a toda la iglesia, cómo debe funcionar. Entonces, muchos se están copiando, están agarrando una hoja copia de una denominación, de una interdenominación, de un nombre bíblico, pero están haciendo un fundamento que va más a las dogmas, parámetros, estatutos, reglamentos, registro de hombres, que a lo que es una palabra directa de Dios, escrita, discernida y ordenada correctamente. Lo que ocurre es que la Biblia no tiene una secuencia narrativa, sino que tiene muchos libros que fueron escritos en distintas épocas y años por hombres de distintos niveles educativos. Entonces tienes que buscar el lenguaje, la forma en que se escribe en la época y ordenar todas las piezas de un rompecabezas. Si has jugado con un rompecabezas, sabes a qué me refiero. Si no, es que tienes que leer la Biblia toda, completa, y hacer un tema, y en base a ese tema buscar todas las referencias y concordancias que da al tema, al título que has empezado a investigar y a leer. Como ahora estamos tratando de desempolvar lo que es el fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús, la iglesia primitiva se perdió, como decía al principio de la introducción, en que se corrompió. Entonces, lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica, el Vaticano, corrompe todo el sistema, prohíbe la Biblia, prohíbe la lectura de las Escrituras, todos los dones, todos los ministerios y los talentos fueron enterrados, hasta tanto que prohibían leer las Escrituras. El catolicismo católico, el Papa, el obispo, arzobispo, cura, como le llamen en la jerarquía, la monja, monaguillo,
todos habían establecido un dogma humano en que prohibieron leer las escrituras. No todos tenían a la mano la facultad de leer una Biblia, como hoy en día usted goza de tener 2, 3, hasta más Biblias de estudios, Nuevo Testamento, sencillo como sea. Pero antes, quien tenía una Biblia en su mano era un conde, era un rey, era un noble, una persona multimillonaria que podía pagar la edición de una Biblia porque se escribía a mano y no con el tamañito de las letras que hoy en día tú consigues impresa en computadora, como el modelo que hoy podemos cargar. Entonces, ese modelo original se pierde, se entierra. La iglesia desde el 300 en adelante comienza un decaimiento y el hombre comienza a manipular la fe. Entonces, como no había un punto de referencia bíblico como la palabra de Dios, porque estaba oculta y estaba solamente en griego, en latín, en arameo, entonces no todos podían leer esas lenguas muertas. ¿Qué es una lengua muerta? Es una lengua que casi no se habla, que ya no se habla y que de hecho no existe. Entonces, como eran lenguas que ya no se hablaban, que casi no se hablan, que no se dan en las universidades ni en las escuelas, surge la preocupación de un hombre llamado Martín Lutero en dar una traducción de la Biblia a su idioma original. La primera Biblia que se tradujo al idioma alemán. Entonces los alemanes toman a Martín Lutero, lo protegen y este hombre comienza a desenterrar la iglesia. Y él es el nuevo fundador a lo que se le llamó el protestante. ¿Por qué protestante? Porque él iba a las prácticas idolátricas falsas y mentirosas que da la Iglesia Católica. Como a la mayoría de los católicos, en sus misas no le enseñan a leer la Biblia, o el mismo cura no lee directamente la Biblia, entonces la mayoría de los católicos están engañados. ¿Por qué? Porque aunque tienen el dinero para comprar una Biblia, aunque la tengan en su casa, son muy poco capaces de leer y discernir las escrituras. Martín Lutero fue capaz de retar al clérigo católico y enseñar la verdad, enseñar las escrituras, pero estaba prohibido que tradujeran el original y decía que quien lo hiciera era un sacrilegio, y el Papa, manipulando la fe de la mayoría, decía que quien se atreviera a hacerlo iba a ser llevado a la hoguera, era un blasfemo. Entonces a Martín Lutero lo estaban persiguiendo y a todos a quienes los apoyaban. ¿Para qué? Para evitar que la Biblia fuera traducida de estos 3 idiomas originales, griego, arameo y latín, al alemán. Los alemanes, viendo la importancia en que querían lograr una independencia del poder italiano, para el momento sucede una guerra civil, sucede una guerra que le declara Italia, España, el país católico, a la Alemania protestante. Entonces le dicen protestante porque están diciendo la verdad. El hecho de decir la verdad creó una guerra civil en la que la Alemania fue guardada y creó algunas cosas que hoy en día conocemos. Martín Lutero comienza a traer luz nuevamente cuando antes no había dones, cuando antes no había ministerio. Martín Lutero se dice ser el primer pastor de la época después de desenterrar la iglesia que estaba muerta por más de 900 años. Entonces, por más de 900 años el curantismo opacó todos los dones y ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va sucediendo y levantándose un nuevo ministro, cuando dijeron que era pastor, no sabía cómo era un pastor, pero sin embargo leyendo las escrituras y teniendo la orientación de cómo es un pastor de vaca, cómo es un pastor de oveja, él comienza a tener esa función. Más adelante, Calvino, Wesley y otros más comienzan a llamarse como evangelistas. Moody comienza a llamarse maestro y otros comienzan a desempolvar los ministerios. Entonces, a estos ministerios Dios va respaldando y va añadiendo los dones que están escritos en la Biblia. Con estos dones, la iglesia comienza a tener un origen. Entonces, ¿qué hacen los demás que van conociendo los demás países en la independencia espiritual, conociendo la verdad, van rompiendo el yugo de la falsa iglesia católica a levantar la verdadera iglesia cristiana, basada en los fundamentos bíblicos, la iglesia evangélica, protestante,
como otros nombres que le lleven y le pongan, pero que produce arrepentimiento y conversión y vida eterna. En ese aspecto fundamental y principal, nace una iglesia que debe tener 5 ministerios, debe tener 3 dones de colaboración y el resto de 22 dones para complementar y perfeccionar a los santos. De manera que una iglesia en total debe tener 30 dones. Entonces, como le estaba diciendo que este curso de discipulado, esta clase de discipulado, es para nivelar al viejo creyente, porque la mayoría de los viejos creyentes que habrán leído 1 o 2 veces la Biblia completa, desconocen que una iglesia debe tener su fundamento en 30 dones espirituales como mínimo dentro de una iglesia. La iglesia venezolana aún está incompleta. ¿Por qué? Porque vemos en iglesias que hay un solo pastor y carecen los otros 4 ministerios. Vemos otras iglesias donde hay un solo ministerio, el apóstol, y carecen los otros 4 dones. De manera que si una mano tiene 5 dedos, una iglesia debe tener por lo menos 5 ministros activos en el altar para que comience a ser una iglesia que tenga el don de servicio completo. Entonces los otros dones que presiden son los que tienen que acompañarse y distribuir el Espíritu Santo los dones para que funcione con una equidad y una justicia. Entonces, por inocencia, la mayoría que ha hecho copiar copias, malas copias de otras copias de malas copias. No digo que son malas las iglesias, sino que el modelo que han estado copiando en el deseo y las buenas ganas de salvar vidas y denominaciones a distintos países y continentes es la bendición. El hecho es de que las copias tienen que ser corregidas por el modelo original. ¿Y dónde está ese modelo original? Está en las Escrituras. En Eclesiastés 5:19 habla del don de las riquezas. En las Escrituras dice en Proverbios 18:16 que Él es el que da los dones a los hombres. El Espíritu Santo, en el libro de Hechos 2:38, vino con poder para entregar dones. Y Pablo evaluó en 1 Corintios 1:7 y dijo, de manera que no falta ningún don. Si Pablo resucitara y viniera a evaluar las iglesias en sus dones y ministerios, diría que la mayoría de las iglesias está incompleta y nos enseñaría cómo debería ser una iglesia fundada por el modelo apostólico. Entonces, un modelo apostólico acepta los 30 dones, un modelo apostólico acepta el Espíritu Santo y deja que se mueva en su completa dirección. Tenemos el otro don, que es el don de continencia, que está en 1 Corintios 7:9. Están los 5 dones ministeriales o los dones de servicio. Y la palabra ministro significa esclavo. Y esclavo no es alguien que tiene mucho derecho, que no tiene mucha libertad, sino que un esclavo es un esclavo literalmente. Espiritualmente es un esclavo espiritual de la iglesia, es un esclavo espiritual de Dios. Lo que pasa es que se quedó en griego y no se tradujo al español, porque ahí donde dice, y él entregó 5 ministerios, quiere decir, y él entregó 5 esclavos. Entonces, él habla de esclavos para la iglesia, y un ministro es esclavo de tantas ovejas y de tantos familiares esa oveja tenga dentro de su congregación o su redil. Estos 5 esclavos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando está escrito en plural, no quiere decir que solamente tiene que ver un pastor en la iglesia y que los otros pastores tienen que ser amordazados, atados, callados, asesinados espiritualmente. Quiero decir que no le da participación para que el pastoree un grupo dentro de la congregación. Entonces, los pastores, el pastor de una iglesia, inventa el título copastor o pastor adjunto cuando eso no existe, cuando debería ser un pastor principal y los demás pastores que ayuden en la carga de llevar las ovejas a la bendición y a la salvación y a la vida eterna. Así también los apóstoles, así también los profetas, así también los evangelistas, así también los maestros. Pero cuando no hay un reino, cuando no hay un gobierno de Dios en ese líder principal, entonces lo que hay es ministros con celos. Y cuando se levanta algún otro ministro a su alrededor por los celos, ¿qué hace?
le impide la participación, le impide la predicación, le impide la enseñanza dentro de la iglesia. Ese es un pastor de celo. Ese ministro es un apóstol de celo. Ese profeta es un profeta con celo. Y el celo es una obra de la carne, y esa obra de la carne tiene que ser contrarrestada y eliminada para que los demás ministros que se vayan levantando dentro de esa organización, de esa congregación, de esa iglesia o asamblea, puedan ejercer el llamamiento que Dios ha dado, porque dice que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Seguimos adelante con los demás dones. Efesios 2:8, el don de la fe. En 1 Corintios 12:8 al 10 encontramos el don de sabiduría, de ciencia, de sanidad, de milagro, de profecía, discernimiento de espíritu, el don de lengua, interpretar lenguas. Los dones de colaboración o dones que ayudan a presidir los servicios se encontramos en 1 de Tito 3:2 y el libro de Tito 5:17 encontramos obispos, diáconos, ancianos, respaldado en el libro de Hechos 15:4 y Hechos 20:17. En el libro de Romanos capítulo 12, allí podemos ubicar el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar, el don de repartir o el don de dar, el don de presidir y el don de misericordia. Hasta aquí tenemos 30 dones, incluyendo los 5 dones de servicio o los 5 dones esclavos y los 3 dones que presiden o los 3 dones colaboradores que son obispos, diáconos y ancianos. Un anciano, ¿qué es un anciano? Un anciano no es alguien que tiene 80 años, se entregó, se convirtió, tiene 6 meses y es anciano. No, por favor, un anciano es aquel que entra en la fundación de la iglesia desde el día en que comienza a fundarse la iglesia con 2, 3 hermanitos y que tiene varios años con la iglesia y que conoce bien la aplicación de las escrituras, que no comete errores y que él tiene la capacidad de decidir, corregir, exhortar y reprender a los esclavos y a los demás dones de presidio, a los obispos y diáconos. Un anciano es una persona que hasta tiene más autoridad espiritual que los mismos esclavos. Un diácono es aquella persona que se encarga de las obras sociales para la comunidad y un obispo es el que ministra internamente para la iglesia. Entonces, la mayoría está desfocado porque hay ministros, hay esclavos que trabajan dentro de la iglesia como el pastor y el maestro. Estos 2 esclavos trabajan internamente dentro de la iglesia para la vida espiritual de la iglesia. Están los apóstoles y evangelistas que trabajan exteriormente, fundando iglesias, rescatando almas, trabajan exteriormente, ¿para qué? Para que esas almas sean presentadas al pastor y al maestro para que los alimente, los forme y los prepare para que después sean enviados en ayuda a esos otros apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas que tienen que ser reemplazados por la edad, por la muerte, vacaciones, mudanza, XY, etc. Si tú no sabes cuál de estos 30 es tu don, debes orar para que se te revele. Más adelante, una de las 40 clases aproximadamente que contempla esta clase de discipulado te ayuda a identificar cuál es tu don. Correcto. La iglesia entonces, la iglesia completa. 1 Corintios 1:7. No falta ningún don. Entonces tenemos que evaluar que nuestra iglesia que estamos fundando, que está fundada, debe estar operativa con sus 30 dones y ninguno falta. Una iglesia completa debe transicionar de la unción de esclavo. ¿Cuál es la unción de esclavo? Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes y actualmente hay una unción operativa que es la unción de esclavo, que es lo de ministro. Entonces la unción de siervo es distinto a la unción de reyes y la unción de reyes y la unción de esclavos es distinto a la unción sacerdotal. Entonces, un nuevo creyente llega a la iglesia con la unción de rey y con la unción sacerdotal, entonces hay que enseñarlo a usar las 2 unciones. El ministro tiene las 3 unciones, tiene la unción ministerial, la unción de esclavo, tiene la unción de reyes, de dueño y tiene la unción sacerdotal de familia. La iglesia tiene que transicionar y posicionarse, hacer una doble transición de ministro, de esclavo y llevarlo a una mente de reino, a una mente sacerdotal. Esas mentes preparadas
por todos. Entonces nos hace transicionar porque la gracia va a finalizar, sucederá la gran tribulación, el levantamiento de la iglesia y después tú te posicionas como rey y sacerdote sobre la tierra. Pero mientras tanto recibe la primera clase de lo que es la fundación de una iglesia. Entonces, hoy, con esta primera clase, con esta primera introducción, no es la primera clase, es la primera introducción de nivelación. Entonces, el nuevo creyente, hoy oyendo que tiene 30 dones, el nuevo creyente sabe que por lo menos tiene un don. Por lo menos usted tiene un don. Usted cuando se convierte y se arrepiente, el Espíritu Santo te da un don, te regala un don. Muy bien, tienes un don es tuyo. Tienes que descubrir cuál es tu don. Si Él te llama al don para servicio o si Él te llama al don para presidir. Si te llama al don para servicio, sabe que es en 5 ministerios. Si te llama al don para presidir, entonces sabes que tienes para ser obispo, diácono y anciano. A estos 8 principales directrices de una iglesia, él entrega los otros 22 dones que quedaron mencionados con las citas bíblicas, en la cual tú te vas a desarrollar. La iglesia tiene que darse cuenta de que le hace falta en su mesa más contorno y más alimento. A lo mejor tú tienes un año, tienes meses como nuevo creyente, como viejo creyente hasta más de 20 años, pero no habías oído todas las piezas del rompecabezas, como aquí se te dice. Este es el modelo, este es el original de cómo debe fundar una iglesia, de cómo debe establecerse una iglesia y de cómo debe mantenerse en el tiempo una iglesia. Ok, si encontramos iglesias que están incompletas, oramos por la misericordia de Dios, por su favor, por su grandeza, su gran poder, para que Él envíe el resto de los dones, porque la mayoría de las iglesias en Venezuela se mueve solamente en 9 dones. Te falta 21, conocer de 21, o iglesia, te falta 21. Queremos que esta iglesia se mueva en los 30 dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? El don es la personalidad del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia por cualquiera de las 30 vías. Escuche, un don es parte de la personalidad del Espíritu Santo manifestándose de 30 maneras en la iglesia. Si no está el pastor o el maestro, el que tiene el don de enseñanza lo hace internamente, el que tiene el don de predicar lo hace exteriormente. Para ganar un alma se predica, enseñar para llevar al conocimiento la edificación, la exhortación, el consejo oportuno de dar más enseñanza, más profundidad de las escrituras al pueblo de Dios. Si no está el que hace el don de milagro, está el don de sanidad. Pero el que no tiene, si estos dos no están, está el que tiene el don de la fe y da la palabra. Y entonces, si no está ninguno de los 3, el don de milagro, el don de profecía, el don de fe, entonces el don de profecía actúa. Entonces, hay una forma de reemplazar al uno y al otro si no está. Pero lo importante es que si estando los 4, el don de profecía, si está el don de fe, está el don de sanidad y el don de milagro, yo te digo que allí es una iglesia poderosa. Es una iglesia poderosa. Entonces, como Martín Lutero desenterró la iglesia que estaba muerta, desde Martín Lutero para acá, la iglesia se está levantando y el Espíritu Santo está obrando para completar su modelo original. Entonces, las copias anteriores, pastores, ministros de cualquier parte del mundo, de cualquier iglesia venezolana, las copias anteriores, usted a su copia le va a anexar lo 21 que le falta. Usted, estimado hermano, estimada hermana, no puede negarse a pasar por esta escuela de discipulado porque hay muchas cosas que usted conoce que va a ser muy útil para su vida espiritual, que va a ser complementario para usted. ¿Qué es nivelar? Hay muchos huecos en autopista y usted pasa a 140 km por hora en exceso de velocidad porque está apurado. Hay hueco por la autopista, usted pasa 80 km por hora, es lo reglamentario por la ley. Entonces, de ir de 0 a 80 es un proceso. Usted puede tener 20 años en el Evangelio, pero usted pasó 80 km por hora por un hueco y eso le puede hacer daño, romper un caucho, daño a la amortiguación, al tren delantero. Pero si nivelamos y se rellena y se hace un trabajo de manera que el pavimento esté en buenas condiciones, usted se puede desplazar
sin sufrir daño y retardos. ¿Qué queremos? Que en el camino del Señor esté todo nivelado. Que en el camino del Señor seamos los Juanes Bautistas, espiritualmente hablando, de que preparemos un camino ideal para que el nuevo creyente, como el viejo creyente, puedan circular con un evangelio en mínimo de conocimiento bíblico para que funcione y enseñe bien. Entonces, yo me lleno de gozo porque sé que usted oyendo esto como introducción a su vida le es útil y sabrá que si esta es la introducción de una primera clase que te está completando a ti algunos huecos, algunos vacíos de conocimiento, algunas curiosidades o expectativas, incertidumbre, van a ser despejadas, van a ser llenas y te va a llenar y te va a bendecir esta palabra, esta enseñanza. Por lo tanto, no te sientas avergonzado o con pena de que alguien que tenga una semana de nuevo creyente comience a ser nivelado contigo que tienes 20 años y él en una semana, en un mes o meses o un año de nuevo creyente llegue a alcanzar un conocimiento básico, bíblico, de doctrina, de fundamento bíblico que a lo mejor tú desconocías en 20 años. La intención de esto es nivelarlos a todos. Esa es la bendición, es el propósito. Les habla para ustedes como un chef de cocina, el hermano Jan Hernández, sirviéndole a la mesa una predicación que hago el esfuerzo de tener un tanto más completa para su vida y que sea de apoyo, de transición, de relevancia y que complete en ti algunos vacíos y algunas otras curiosidades bíblicas de enseñanza y sea esto para edificación y no para crítica de otras denominaciones que les falta conocimiento de otros líderes, sino más bien para que tú seas un portador de esa vianda, de esa bandeja que se te sirvió en la mesa hoy, de la enseñanza, de la predicación, de la administración, para que tú vayas y se la lleves a otro. Y también tú seas de bendición y pases a ser un vaso, de un vaso pases a ser un cántaro y de un cántaro pases a ser un canal de bendición. Pero todo depende de la capacidad que tú tengas. Amén. Les sirve para ustedes el hermano Jan Hernández. Todo este contenido de enseñanza tiene como objetivo, primero, enseñar, edificar, corregir, exhortar, animar, restaurar, reformar. Y tú primero tienes que analizar la enseñanza, compararlo con la Biblia. Tú tomas lo bueno, hazlo útil para tu vida. Eso ayuda, ¿para qué? Para cuando tú finalices tus clases, guardes este contenido que está grabándose, guardes este contenido que está escrito para que puedas sacarle copia y con ese material más tu relación más profunda con el Señor, sepan el propósito y descubran que tu llamado está para que te prepares como colaborador, para que seas alguien que simplemente uses el don y lo ministres correctamente y oportunamente, o seas un ministro que a él le sirvas para nivelar a nuevos y viejos creyentes, renovarlos a través de la transferencia de la enseñanza oral o escrita, dependiendo si es ciego, si es sordo, por métodos, si es sordo-mudo, de manera que la dosis de agua que en esta introducción de la escuela de discipulado que te estoy hablando, te estire para cuando tú recibas el vino nuevo y fermente, no te reviente. ¿Qué es un odre? Un odre era hecho de un ovejo que no podía sufrir rasguños. Su piel tenía que ser protegido y cuidado. ¿Para qué? Para que su cuero, después de haber matado el ovejo, fuera usado. Lo cosían por su cabeza, lo cosían por sus 4 patas y por un extremo, que era un orificio, por ahí se introducía el vino hasta que fermentara. Desde ahí se tomaba el vino. Ese es lo que es un odre, es el cuero de un ovejo preparado para recibir un vino. Entonces, como ese es un cuero que ha sido usado, queda tieso, queda duro. Entonces, el agua, ¿qué hace? Estira el cuero. Una enseñanza suave, con un modelo que a ti
te capacite para que reciba, porque tú te renuevas en el entendimiento y tú del Señor quieres más y más profundidad, otras cosas nuevas, que a ti te lleve un conocimiento y te haga militante en la palabra, en la enseñanza que tú recibas, tienes que practicarla. De esa transferencia que tú estás recibiendo, que es una transferencia, no es lo mismo que a ti se te acabe el saldo del celular y tú tengas que ir de un sitio a otro a comprar una tarjeta, porque veámoslo, si no tienes recurso económico, el tiempo que tú tardas de un punto a otro para buscarlo y activarlo, alguien que te haga una transferencia te activa tu línea, te activa tu conversación, que también es conocido como una transferencia. Alguien que tiene un recurso económico superior al tuyo, o tú tienes un mínimo, y él deposita ese dinero a ti. Entonces tú comienzas a tener movilidad y puedes operar con ese recurso. Entonces a ti se te está transfiriendo un recurso renovado, un recurso completo de esta escuela de discipulado como élite. ¿Para qué? Para que tú lo recibas y le des un uso correcto a ese talento que se te está depositando, que se te está sembrando. ¿Para qué? Para que lo lleves a otro. Si tú te cierras a pasar por la escuela de discipulado, por todas sus clases, viendo que has recibido inicialmente algo que de verdad te llena la mesa, te llena, te sientes seguro de que es una palabra bíblica, de un modelo que está allí único, entonces eso a ti no te revienta. Pero el odre viejo que no se quiere renovar, y dice, no, yo tengo 20 años en el Evangelio, yo lo sé todo, yo he leído la Biblia más de 3 veces, y porque voy a pasar por una escuela de discipulado, yo no soy un discípulo, yo soy un obispo, yo soy un anciano, yo ministro, yo ministré, pero resulta que hay muchos ministros que desconocen esto. Entonces, ¿qué es un odre viejo? Es aquel que no se renueva y es desechado, porque el Señor sustituye la ley por la gracia, porque la ley no era capaz de salvar. ¿Por qué el Señor Jesús no tomó de los odres de la ley, de los odres viejos, para pasarlo a la gracia? ¿Por qué? Porque fariseos, sacerdotes, escribas, maestros y sus ancianos quisieron matarle. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Solamente al modelo de la gracia hizo transicionar. ¿Qué es transicionar? Pasar de un punto, de un estado, a otra posición de bendición y de mayor alcance y de relevancia, para ser militante, operativo y eficaz. En esa transición que él toma, ¿a quiénes toma de la ley? Él llega y toma a los maestros y a los profetas. Entonces los pasa a la gracia, al periodo de la gracia, y él erradica todo lo que es sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos y toda XY, levitas, toda esa sección que funcionaba en la ley. ¿Por qué? Porque ellos no fueron capaces de renovarse, sino que solamente los que eran menos que discípulos, los que eran menos que estudiantes de las escuelas como la de Gamaliel y de Anás, de Caifás y de otros maestros y rabinos de la época, entonces él llega que hace, toma los buenos maestros y toma los profetas, y a ellos dos les anexa el apóstol, le anexa el evangelista y le anexa el pastor. A ellos 5 como ayuda le envía a los obispos, le envía a los ancianos y le envía a los diáconos. De manera que la iglesia se forma de estos dos esclavos maestros y profetas, le anexa 3 esclavos más, forma 5, y a esos 5 le envía 3 ayudadores, que es lo que toma la iglesia. Pablo, conociendo su modelo de iglesia, los toma. Entonces, ¿qué es el odre nuevo? Como el odre viejo no le sirvió a Jesús, él tuvo que deshacerlo y tomar el odre nuevo. ¿Por qué? Porque una mente nueva recibe más la enseñanza sin resistirse a ella que un odre viejo. Porque alguien que ha sido o es maestro o pastor y sienta celo para que le suelte el altar a 20 pastores más, le va a dar miedo de que diga, oye, de estos 20 me pueden quitar el codo y tumbar. Pero si Dios te establece a ti como hombre de Dios, esos 20 no podrán. Yo estoy seguro de que Dios es capaz de sacar a esos 20 si están actuando mal y te sigue dejando a ti ahí firme. Solamente que tú tienes que confiar más en Dios, confiar más en Él y darle oportunidad a los otros ministros que tienen que ser vida espiritual dentro de tu iglesia, dentro de la congregación, dentro del redil. ¿Por qué? Porque el primero que se establece como dirección es anciano, es pastor o apóstol.
dependiendo de cómo el Espíritu Santo actúe. Entonces, un odre nuevo recibe más, en cambio que uno gasta más energía renovando los viejos mentes, las viejas mentalidades, los porfiados, los testarudos. Entonces, ellos terminarán o yéndose de la denominación de la iglesia a otro lugar, o terminarán renovándose y quedándose. ¿Por qué? Porque el próximo vino que viene está más añejado, está más fuerte, está más sabroso, está más completo, es más revelativo, es una dirección más profunda, viene de un vínculo de Dios. Entonces, si tú no te renuevas y no recibes esta primera dosis de agua, te va a reventar la enseñanza. Entonces vas a querer que siempre se te hable durante los 20 próximos años, el mismo tema, la misma predicación, el mismo círculo vicioso, la vuelta en el desierto, 40 años ahí mismo, comiendo el mismo maná, la misma enseñanza, las mismas predicaciones, no hay revelación, no hay cosa nueva, y ya. Pero si eres un odre nuevo, tú sales del desierto, sales del círculo vicioso de la enseñanza, de las mismas predicaciones de hace 20 años, y tú entras a un nuevo nivel. Y eso es lo que queremos, que esta iglesia vaya, aunque el vino fermente, no te reviente. Y ayudar con más claridad, con más precisión, con objetividad de nutrir con el equipamiento en perfeccionar a los santos que fundan y fundarán nuevas iglesias con menos incertidumbres, mayor conocimiento de un fundador. Es como te pusieran frente a una célula congregacional, asamblea, iglesia, como le llamen, con el fin de levantar almas salvas para el rey. Te pusieron frente a una obra y ahora estás ahí. ¿Qué vas a hacer? Bien, esta transferencia es para ti. ¿Qué vas a hacer? Estás frente a una obra, pero no sabía que eran 30 dones. Esta enseñanza es para ti. Estás en una iglesia y quieres fundar, pero no sabías cómo. Esta enseñanza es para ti. Estás llamado a ministerio, pero no sabes cuál es. Bien, esta enseñanza es para ti. ¿Crees que tienes mínimo un don y no sabes cuál es? Bien, esta enseñanza es para ti, para que descubra cuál es tu don. ¿Quieres reformar tu iglesia y no sabías cómo hacerlo? Bien, esta enseñanza es para ti. ¿Has oído del reino y su vocablo y desconoces qué es el reino? Bien, esta enseñanza es para ti. Pero antes de enseñarte el reino, antes de descargar el vino sobre ti, te tienes que renovar como un odre viejo. Te tienes que sentar tú como un odre viejo al lado de un odre nuevo para que reciban el mismo vino a la misma vez, en la misma clase, en el mismo tiempo. Esta enseñanza, esta impartición, esta transferencia te va a hacer así transicional, te va a dar relevancia, te va a hacer militante. Es un reentrenamiento para que tú te posiciones en un nivel más alto con lo que podrás discipular y preparar líderes y capacitar, equipar ministerios, ministros. Aún puedes a otras iglesias hacerlas más completas con esta enseñanza. ¿Y qué se trata? De enviar ungidos mejores preparados en la unción que todos tienen, pero acompañados de la palabra, acompañados del conocimiento a las naciones donde no existe evangelio del reino. Son buenas noticias para gobernar las almas que se van a convertir y arrepentir. Este es el contenido de mi vianda. Este es el contenido de mi preparación, de haber pasado de una persona que come a la mesa a ser un ayudante de cocina, a ser un cocinero, a prepararme como un chef. Este es mi contenido de levantarme del piso como una iglesia sirofenicia, de dejar de comer las migajas que caen de los hijos, que son para los perros, de esas migajas de los perros, de esas migajas de las perras, de esas migajas de la iglesia comparada como perra que solamente está comiendo del suelo las migajas de algunos ministerios incompletos, comiendo de los ministerios de falta de conocimiento, de escasez de la palabra, de falta de preparación, de profundidad de vínculo con Dios, de iglesia sirofenicia que está comiendo de la escasez de los dones, donde solamente hay 9 dones y faltan 21 para que sean los 30. Es para una iglesia que se siente a la mesa a comer. Jesús dijo, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Pero yo viendo
de que hay muchas iglesias como Ciro Fenicia comiendo de la escasez de la palabra, que tienen 20 años y uno los oye predicar, que tienen más de 20 años y uno los oye enseñar, que tienen más de 20 años y uno los oye ministrar con una escasez de contornos. Entonces, es para presentarle un menú para que tú puedas elegir en la mesa un self-service. Que es un self-service? Es una mesa full de comida donde tú puedes elegir qué tomar, qué comer, porque donde hay abundancia de dones, donde está el Espíritu Santo en libertad, el discípulo es un rey, debe ser servido como tal, formado por un esclavo. Tú como nuevo creyente o como viejo creyente, tú eres un rey y tienes que ser formado por un esclavo, tienes que ser formado por un ministro, pero que él debe transicionar y llevarte a ti a pensar y a portarte como rey. Eso marcará la diferencia entre denominaciones como reyes, que no están preparados porque no se les han enseñado, y solamente se portan y hablan como esclavos. Pero es muy distinto la decisión de un esclavo, es muy distinto la posición de un esclavo a la posición de ser rey. De manera que el Señor dijo, ya no llamaré más siervos, ya no llamaré más esclavo, porque no heredará al esclavo con el hijo. Entonces, para que hereden la vida eterna, todo lo demás, la gracia nos lleva a nosotros a posicionarnos como hijos. Entonces la gracia es un gancho de pescar con una carnada de la predicación para que tú seas pescado, tomado, reclutado para el reino de Dios. El siervo no hereda, el esclavo no hereda. Por eso somos hermanos, somos sus hijos, y nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo hijos. Entonces, de manera que la enseñanza que te estoy llevando a alcanzar en ti te debe formar como rey para Venezuela y para las naciones. Una transición que es formar, no es fácil, pero el Señor dará sabiduría en todo tiempo, en todo momento, para que el modelo original de la iglesia se establezca y para que las copias que hayan sacado las demás denominaciones de entre las naciones en este mismo país venezolano puedan tomar de sus copias y anexarle a su currículo, anexarle a su carpeta de trabajo los requisitos para que sigan operando, para que le den más fuerza, para que su motor sea repotenciado, para que sea renovado, de manera que su enseñanza de Betamax, que es un Betamax, para que su enseñanza de un televisor blanco y negro, para que su enseñanza de un televisor de esos cajones gruesos que habían antes, pueda ser llevado a lo que hoy en día se conoce como el DVD, un Blu-ray, para que pueda ser procesado con un televisor de plasma LCD o 3D, para que tú te puedas renovar y pases a tomar la innovación del reino, los nuevos armas espirituales renovadas en nuestra vida, y eso a nosotros nos da. ¿Por qué? Porque si en tu casa tú no tienes cosas viejas de hace 50 años atrás, tal es el caso que si hay un carro 2012, el que tiene la posibilidad quiere comprarlo, aunque cueste caro lo toma. Tal es el hecho de que si sale un MP5, un MP6, MP7, si llega a salir, la gente quiere comprarlo. Tal es el caso que salió un BlackBerry, la gente invierte y lo compra. El hecho de que salió el Blu-ray, la gente lo quiere, lo toma. Salen neveras nuevas, salen cosas nuevas. Si tú eres capaz en lo material, en lo humano, de tomar cosas nuevas y gastar, ¿por qué no eres capaz en lo espiritual de renovar tu mente, tu conocimiento, que a ti te va a proyectar en una palabra más completa para impactar al mundo y también para enseñar a otros hermanitos y hermanas que desconocen la profundidad de las escrituras y las piezas de rompecabezas que las puedes unir, pero con toda humildad, con toda sencillez, con toda bendición, con toda revelación, con toda enseñanza, para edificar. Dice que estamos para perfeccionar a los santos. Y esta enseñanza te equipa para que tú seas un hombre y una mujer de bendición donde te encuentres y donde vayas. En el nombre de Jesús te bendigo con esta palabra. Óyela, reóyela. Si vas a sacar las copias del material escrito, léelo, reléelo, hasta que lo tengas en tu vida y lo impartas a los demás. El Señor te bendiga. Que sirve para ustedes el hermano Jan Hernández.